En las noches hacía una ronda por los cuartos a las 3 de la mañana. En esos momentos le sacaba la ropa y la manoseaba de pies a cabeza. Eso fue cuando tenía 8 años, pero después siguió pasando. A veces era con ella y otras veces era con otra de las chicas. Este es un fragmento de lo que relató a la justicia una cuidadora de un hogar de niños de Silda Polié, una localidad de San José de unos 4.000 habitantes. El que hacía las rondas es Kurt Dweck, un líder de la iglesia local, un hombre de 53 años, que estaba a cargo de 17 niños de entre 7 y 18 años, repartidos en un hogar de niñas y otro de varones. Dweck confesó y está preso. La justicia además comprobó que Dweck abusó en forma reiterada de varias niñas. En octubre fue procesado con prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor, pero hoy la investigación continúa y se están indagando nuevas denuncias de abuso en el hogar. No Toquen Nada accedió al expediente completo del caso y además estuvo en Silda Polié, así fue la periodista Nausica Palomeque, que habló con el periodista de la radio comunitaria local, que fue el único que lo denunció en un principio en el lugar, con comerciantes, con el presidente de la Junta Local, para hacerse una idea de lo que sucedió. El caso muestra cómo funciona el abuso a la interna de una institución cerrada y sin controles del Estado. También deja ver graves omisiones y fallas de la justicia para abordar el abuso sexual en menores. Y también muestra el silencio de toda una localidad, de todo un pueblo. No Toquen Nada conversó también con las abogadas Diana González y Cecilia Galuso. Ambas integran el colectivo YASI, una cooperativa de abogadas que trabajan en la defensa de niños y adolescentes. Ahora están adelante con la defensa de las niñas en la sede de familia y están a cargo de la denuncia penal por nuevas denuncias de abusos. La abogada Diana González describió esta situación a No Toquen Nada. Esa institución nace con los padres del procesado actual. Era menonita y funda el hogar, no tenía todavía la personería jurídica, pero empieza en la tarea social de cuidar niños que ellos entendían que estaban abandonados y necesitaban cuidado. Lo hacen en su misma casa, en realidad eran 2 edificios, uno al fondo y otro adelante donde trabajaban con los niños, en Silda Polié. Luego ese señor falleció y es el hijo actual procesado el que le empieza a ayudar a su madre en el cuidado de los niños, que luego se casa con su actual esposa y continúa la tarea, en un ámbito con bastantes buenas condiciones económicas, educación privada, música, inglés, gimnasia, o sea, muchas condiciones económicas, y esto entonces permitió toda una burbuja y un imaginario en la comunidad Delta de que era una excelente propuesta para estos chicos. Dentro de esta burbuja encontramos un abuso sexual crónico. Se trata de una familia muy arraigada allí en la comunidad, en Silda Polié. El hogar fue fundado por los padres del procesado de Dweck, que llegaron desde Alemania hace más de 50 años y se dedicaron a realizar obras sociales. Primero trabajaron con ancianos y después con niños. Dweck nació en Uruguay y continuó la tradición familiar. En el 2003 se fundó una asociación civil como apoyo formal al hogar y Kurt Dweck fue designado como su director ejecutivo. Según los datos de esa misma organización civil, unos 80 niños pasaron por esta institución sin ningún control del INAU. La mayoría además eran niños pobres, obviamente. Las abogadas sostienen que no hay papeles sobre esos niños. Suponen que durante años un juez de Silda Polié, hoy fallecido, habilitó la tenencia para estos niños. Sabemos que son familias humildes de distintos lugares del país, algunos huérfanos, otros con problemas de enfermedad de salud mental, otros con dificultades económicas. Familia de origen era apartada, era muy aislada, era muy discriminada, como abandónica, como sin recursos para criar, y pareciera que quien legitimaba la tenencia, entre comillas, era el juez de Silda que había fallecido. No tenemos los papeles, pero sería quien haría las derivaciones. Una de las características de esta institución es que no hay papeles. Esto tenía que ver con las prácticas propias del viejo Código de Niñez, donde ante situaciones irregulares el juez de paz actuaba, tomaba las primeras medidas de urgencia, todo esto quedaba ahí y nadie revisaba la garantía de derechos de estos niños y niñas. Es lo que podemos explicar. Todavía no hemos podido acceder a la documentación pese a que INAU la ha pedido. El alemán, como le dicen a Dweck en Silda Polié, vivía en esa localidad, pero tenía fuertes vínculos con la colonia Delta. ¿Qué es la colonia Delta? Bueno, es una comunidad alemana de tradición religiosa menonita que está ubicada en la zona rural, a 14 kilómetros de Silda. En la colonia funciona un colegio privado, que no está habilitado por el Estado, y una iglesia a la que asistían las niñas del hogar.
Las niñas se movían en ese circuito y no tenían muchos vínculos con el resto de la comunidad. Eso favoreció que el tema se mantuviera oculto durante muchos años. Así lo explicó la abogada Cecilia Galuso. Los niños concurren a una escuela de la misma Colonia Delta, donde parte de la comisión de la asociación esta integran la comisión de la escuela, que es una escuela no habilitada por ANEP, que está dentro de la órbita también de esta comunidad. Por lo tanto, tampoco tenemos el control externo de una escuela que pueda llegar, como muchas veces ocurre, a detectar una situación de abuso. Según las declaraciones realizadas a la justicia, en el caso que terminó con el procesamiento de Dweck, el hogar recibía dinero de una iglesia de Estados Unidos, donaciones anónimas y contenedores con ropa que llegaban del mismo país. Al principio era hogar de ancianos, al punto que el DPS les asignó una vivienda que está vacía, que no está siendo utilizada, y que los alimentos eran enviados por INDA. Esos mismos alimentos son los que iban para los niños, pero que en realidad estaban destinados a ancianos que ya no están, estaba vacío el hogar. A la vez, como este matrimonio constituyó la asociación civil con personería jurídica bastante recientemente, recibía donaciones tanto del exterior como de la misma Colonia Delta, que tiene muchos tamberos, entonces que distintos tambos del lugar por mes se encargaban de asegurar los alimentos lácteos principalmente. Entonces había un fuerte compromiso social con estos chicos. Las niñas del hogar de Silda Polié, donde se dieron los casos de abuso, al crecer en general, seguían vinculadas a la institución. Al momento de los hechos, procesamiento del señor Kurt, había 17 chicos que más o menos era la capacidad de la institución esa, ¿no? Y hay hermanas que pasaron por allí y que ahora están egresadas. Ellos a la vez tienen unos hogares estudiantiles en Montevideo. Entonces la propuesta que hacían ellos era que luego de estar hasta cumplir 18 años tenían un tiempo de voluntariado en el hogar, posteriormente a eso tenían la posibilidad de venir a estudiar a Montevideo integrando los hogares de estudiantes. Siempre seguían en la órbita de la institución. Además, los niños del hogar tenían miedo de ir a INAU, eran los temores por los que no contaban nada. Así lo declararon las víctimas ante la justicia. Quiero agregar que lo que me hacía a mí se lo hacía a otras chicas. Todas veíamos lo que él hacía, pero ninguna decía nada. Teníamos miedo a que se cerrara el hogar y no fuéramos al INAU. Como escuchamos, durante años este hogar no tuvo ningún control de ningún tipo. Era una isla alejada de cualquier sistema de protección. Con ese contexto reinaba la sumisión y el silencio. Pero las jóvenes empezaron a hablar cuando apareció otra adolescente, hija de un matrimonio nuevo que fue a cuidarlas. La muchacha, que vino de otro ámbito, comenzó a conversar con las niñas que vivían en el hogar. Como la asociación construye un nuevo hogar, un edificio nuevo, en donde además de que iban a vivir estos niños, se iban a incorporar nuevos niños a los que hay, se incluye otro matrimonio al cuidado que viene de Rivera. Junto con el matrimonio viene su hija adolescente, que pasa a dormir en las habitaciones con las adolescentes que ya estaban en el hogar y a generar una relación de confianza donde empiezan a contarse entre ellas los que estaban viviendo. Esta adolescente de Rivera, como dicen las abogadas, fue fundamental, pero el tema también se empezó a destrabar por otros caminos, incluso fuera del país. Otra jovencita, otra adolescente del lugar, le cuenta a un amigo que tenía también externo al hogar. Y se obtiene también paralelamente porque participaban temporariamente becarios alemanes que vienen a hacer una experiencia social acá. Reciben esa información y lo remiten a Alemania. Lo informan en Alemania, o sea, no se animan a informarlo ahí, lo informan en Alemania. Y esto a la vez vuelve luego a Uruguay informado. Es decir, fue todo un momento de explicitación donde las chicas empiezan a animarse a hablarlo en sus lugares de confianza. Una de las adolescentes que denunció la situación de los abusos en el hogar de Silda Polié contó que empezó a hablar después de conversar con una docente sobre sexualidad. Una de ellas cuenta que ella algo no le gustaba de lo que le estaba pasando, pero no lograba darse cuenta que estaba mal la situación de abuso, porque tampoco recibían educación sexual, y recién cuando ella es un poco más grande y a través de una maestra tiene una charla de sexualidad, se da cuenta que las situaciones que ella estaba viviendo estaban mal. Hasta ese momento las niñas no podían detectar qué les estaba pasando, no tenían con quién hablarlo, no había un control externo que pudieran ellas como que conversar y ver que a otras niñas no era esa la forma de mostrar el cariño.
En este caso de Silda Polié, donde hay un procesado con prisión que confesó, además, se comprobó que hubo demoras y omisiones en la comisaría y en los funcionarios de la justicia. La denuncia llegó a la comisaría de Silda Polié, pero demoró una semana en pasar a la justicia. El caso pasó al juzgado después de que un periodista de una radio comunitaria contó que había una denuncia por presunto abuso sexual en la seccional de Silda. No toquen nada, la periodista Nausica Palomé, que estuvo en Silda Polié y pudo confirmar los pasos y los momentos cronológicos de esta historia y esa demora en la comisaría. Así lo contó a No Toquen Nada la abogada Diana González. Esa denuncia queda una semana callada en Esilda, la comisaría de Silda Polié. No se conoce movimiento ni llamado a testigos, ni pasada de los niños a INTF, a pericia, ¿no? No se conoce nada, queda todo quieto. A la semana un periodista saca el tema en una radio comunitaria y el asunto llega a San José y empiezan los procedimientos judiciales. Nosotros decimos a raíz de ese movimiento de prensa porque coincide cronológicamente. Podemos pensar que, casualidad, ¿no? ¿Verdad? Lo cierto es que transcurrió una semana sin investigar un hecho gravísimo, pese a que estaba denunciado. Ese movimiento de prensa es en realidad una denuncia de un periodista en la radio comunitaria en un programa de música tropical, que poco tenía que ver, pero sintió la necesidad de contarlo, sin estar investigando este tipo de casos. Obviamente, si el programa de la radio comunitaria tenía como tópico la música tropical, pero lo contó allí. Y bueno, tuvo algunos problemas después por contarlo, incluso dejó de trabajar en la radio comunitaria. El tema es que hubo mucho silencio en la sociedad, en esa pequeña localidad de San José. Las abogadas de IASI, que defienden a estas niñas que sufrieron abuso, denunciaron una reacción muy dura de la pequeña comunidad. La mirada de la comunidad hacia estas personas es como de valorar la supuesta gran obra que han hecho en darles de comer a estos niños y que con eso quedaría limpia o quedaría perdonada esto mal que hicieron, minimizando la situación de abuso. Hasta dicho por parte de los vecinos del lugar que fueron las gurisas que se le regalaron a él, gurisas que estamos hablando de 8, 9 años, y si bien además de todo hay una confesión de la persona, igual sigue habiendo como una gran impunidad, como si la gran obra que han hecho y haberles dado, según ellos, una vida digna por darle los recursos económicos que no tenían, puede llegar a perdonar una situación de abuso y que no había que hacer tanta historia, tanta denuncia. No toquen nada. El informe de Nausica Palomé sobre este caso de abuso sexual en un hogar para niñas huérfanas en la pequeña localidad de San José, en Silda Polié, una historia donde el autor confesó, donde la justicia está procesado, pero los medios locales y la mayoría de los habitantes aún guardan silencio. Además, la justicia sigue investigando otros posibles implicados y al mismo tiempo la justicia sigue revictimizando a las niñas con un sistema judicial que no en este caso, sino en todos los casos de abuso, no respeta a los niños, a las niñas, a los adolescentes y las pone una y otra vez frente a su triste historia. Eso es lo que está sucediendo en este momento. También lo pudo comprobar, No Toquen Nada, a través de la visión de Diana González y Cecilia Galuso, las abogadas que están trabajando y que defienden a las niñas en la sede de familia. El caso continúa, obviamente, y se siguen investigando otros posibles implicados. Fue en octubre del año pasado. Una breve cobertura de prensa nacional, escasa. La verdad que No Toca Nada tampoco teníamos idea de que esto sucedió. No nos enteramos casi sobre fin de año en octubre, pero el caso obviamente es tremendo por la repercusión que puede llegar a tener un hogar cerrado al control del Estado, un hogar absolutamente cerrado al control del Estado donde se den estas situaciones de abuso, pero que bueno, como no repercutió porque hubo silencio en la comunidad local, seguramente no repercutió a nivel nacional. Hubo un breve colgado de Últimas Noticias, una nota chica de Últimas Noticias, que si no me equivoco, por lo que pudimos rastrear en internet, la repitió Canal 10. No digo que Canal 10 la tenía propia, creo que la repitió, pero fue algo muy breve de un supuesto abuso procesado, pero sin la historia completa, que evidentemente es tremenda, que sucedió en una pequeña localidad del interior uruguayo, en Silda Polié, en San José. No toquen nada.